A Jesucristo, alabado sea su nombre. ¿Cuántos están con gozo? Bendito sea el nombre del Señor, amén. Tome su asiento, amén. Señor le bendiga, la paz de Jesucristo repose en su corazón, amén. Así también presentamos un saludo a todos los amigos y hermanos que nos visitan día a día a través de las redes sociales, en la página de Facebook y de YouTube. Que el Señor añada bendición a vuestra vida. Gloria sea al Señor, amén. Bien, los días jueves usted sabe que son cultos de enseñanza y estamos llevando la enseñanza del libro de Apocalipsis. ¿Cuántos lo saben? Estamos en el libro de Apocalipsis y ya habíamos avanzado, bueno, poco a poco, ¿verdad? Estamos tratando de estudiar capítulo a capítulo y versículo a versículo. Entonces habíamos entrado en el libro de Apocalipsis, capítulo número 6. Estábamos ahí, Apocalipsis, capítulo número 6. Así que le voy a rogar que abra la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 6. ¿Ok? Habíamos visto, mi hermano querido, del versículo 1 al verso 4. Hasta ahí nos habíamos quedado, ¿sí? Así que hoy vamos a seguir viendo del versículo 5 en adelante. El Señor nos ayude a la enseñanza de esta noche. Así que vamos a orar. ¿Qué le parece? Vamos a poner en manos del Señor este tiempo precioso. Amén. Cierre sus ojitos y oramos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, queremos agradecerte por tu gracia y por tu misericordia. Gracias porque nos has permitido estar aquí un día más en tu casa de oración para aprender tu palabra y para recibir la revelación de ella, la sabiduría de ella, Señor, a nuestro corazón. Te rogamos, Padre, que abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón para recibir tu palabra, para aprender tu palabra, para poder caminar en ella y ser mejor cada día, Señor. Un siervo útil, una herramienta útil, un vaso de honra en tus manos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén y amén. Dele fuerte esa alabanza al Señor. Gloria sea su nombre. Gloria a Dios. Amén. Bien, antes de empezar me gustaría saber si aquí en este templo, ¿verdad? Casa de Dios, puerta del cielo, hay alguien que viene por primera vez. Si alguien viene por primera vez, levánteme su manito, quiero saludarle, ¿sí? Dios le bendiga, amén. ¿Habrá alguien más? Dios, Señor le bendiga. Espero que esta noche pues el Señor nos hable. Amén. No sé si ya ha venido 3 veces, la primera vez que lo veo, sí. Sí, bueno, gloria a Dios, amén. Él ya las mascarillas no nos permite identificar, ¿verdad? Por eso es que ahora saltan a diestra y a siniestra. Y sabe que quién sabe quién fue el que asaltó, ¿verdad? Peor si es alguien de tez trigueña y se pone una mascarilla negra. Solo se le ve los ojos, ¿verdad? Porque antes se le veía la sonrisa, ya ni la sonrisa se le ve. ¿Sí o no? Entonces es difícil, lamentablemente, pues en esta condición sanitaria todos tenemos que andar, ¿verdad? Como dice, ¿verdad? Como dice la norma, ¿verdad? En cuanto al uso de la mascarilla, y eso pues no nos permite a veces conocernos un poco, no conocernos, reconocernos sería, ¿verdad? A veces yo lo confundo aquí a mi hermano Pigo cuando se pone la mascarilla con Leonardo Chávez. Si no fuera por el porte, diría que es Leonardo Chávez, por ejemplo, ¿verdad? Gloria al Señor, amén. Bien, ahora la Biblia, como le dije en el libro de Apocalipsis, capítulo 6. Bien, vamos a ver el tercer sello, ¿verdad? Vimos el primer sello, recuerda que hablábamos del jinete del caballo blanco. Hablamos del segundo sello, que era el caballo bermejo, ¿verdad? Y al jinete que lo montaba, a quien le fue dado poder de quitar de la tierra paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Hasta ahí habíamos llegado y lo habíamos estado analizando también en base al libro de Mateo, capítulo 24, que era el paralelo de esta porción donde el Señor Jesucristo a sus discípulos les dijo de manera cronológica, por así decirlo, o por lo menos de eventos, ¿verdad? O sea, en orden de los eventos, lo que iba a suceder. Y si usted revisa en el libro de Mateo 24, ya lo revisamos, pero vamos a hacer una retroalimentación al respecto. Mateo 24, el Señor les dice, ¿verdad? En el verso 4, mirad que nadie os engañe,
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y vimos a la luz de la Escritura, ¿verdad? Que este caballo, que este jinete, ¿verdad? Del caballo blanco no es el Señor, sino el anticristo que empieza, ¿verdad? Su periodo, empieza su reinado, empieza su poder después de que la iglesia ya ha sido arrebatada. ¿Okay? Y a partir de ahí, ¿verdad? Vamos a tener, o bueno, el mundo entero, ¿verdad? Que no partió con el Señor, tendrá un tiempo de 7 años, que es la semana 70, de la que se habla en el libro de Daniel capítulo 9, específicamente el verso 27. Una semana, ¿verdad?, de la que estaba profetizada para el pueblo de Israel, donde en esa semana habrá una división de 3 años y medio y 3 años y medio. Se dice Daniel 9:27 que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, ¿verdad? Y luego vendrá pues el gran día de la ira del Señor. Entonces, estamos hablando de 3 años y medio de paz. Lo interesante de esto, ¿verdad?, es reconocer que en medio de tanta crisis, habrán 3 años y medio de paz. Claro, estos 3 años y medio de paz no serán puestos por el Señor, sino serán puestos, ¿verdad?, por el anticristo. Cuando hablamos de paz, no estamos hablando de una paz mundial realmente. Cuando hablamos de paz, hablamos de esa paz en una región, ¿verdad?, del Medio Oriente, donde usted sabe que parece un polvorín. En este caso, es de una guerra que ha tenido su tiempo, su largo tiempo, y que hasta la fecha, ¿verdad?, se mantiene por causa cultural, por causa religiosa, ¿verdad?, por causa ideológica inclusive, y tiene que ver con la nación de Israel y el resto de las naciones árabes. Digo el resto de las naciones árabes porque en su mayoría, ¿verdad?, no aceptan a Israel en esta región. No aceptan a Israel en esta región, a pesar de que Israel es un estado, ¿verdad? Es un estado, el Estado de Israel, y por lo tanto, pues, ¿verdad?, es reconocido y miembro también de la Organización de Naciones Unidas, no así la Palestina. Entonces, vemos que en este caballo, este jinete, el anticristo aparece, y luego viene el segundo, que es el caballo bermejo, ¿verdad? En el verso 4, que era el color rojizo o rojo, donde dice que le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz. ¿Sí? No le fue dado, ¿verdad?, hacer guerra, sino quitar la paz. ¿Sí? Se da cuenta, ¿verdad? Y que se matasen unos a otros. O sea, y eso lo comparamos con Mateo 24:6, cuando el Señor le dijo a los discípulos: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces estamos viendo que es un periodo, ¿verdad?, que empieza con grandes, terribles consecuencias para la humanidad. ¿Qué es lo que siempre destacamos? Es que aprendemos esto, estudiamos esto, pero la iglesia ya no está en esta tierra. Recuerde usted que al inicio de la semana 70 ya la iglesia ha sido levantada, ya la iglesia ha sido elevada al cielo. Amén, hermano, a través del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Sí. Ahora, le digo cuántos lo creen. ¿Por qué? Porque hay una doctrina contraria a esta enseñanza. Hay una doctrina que dice que la iglesia, ¿verdad?, no será raptada, no será arrebatada, no, sino después de la gran tribulación. Entonces tenemos una doctrina, la pretribulacionista y ¿verdad?, y la posttribulacionista. O sea, nosotros, conforme a la Escritura, creemos que la iglesia se va antes de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque en la gran tribulación nadie, absolutamente nadie, ¿verdad?, por así decirlo, podrá resistir los momentos terribles que vendrán a esta tierra. A pesar de que vamos a estudiar que hay personas que se salvarán, pero tendrán que sufrir lamentablemente grandes consecuencias. ¿Ok? Siéndolo así, entonces llegamos así al tercer sello. El tercer sello, ¿verdad?, que es el hambre. El hambre, dice verso 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente y me decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. Note usted, ¿no?, blanco, caballo rojo o bermejo. Luego viene un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Dice, el que lo montaba, o sea, el jinete, tenía una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario,
pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Sí? Mire, dice 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Quiere decir que en este periodo, ¿verdad? También habrá una hambruna mundial, ¿sí? Hoy existen alrededor de 40 países en el mundo entero, de los más de 160 países, que sufren consecuencias, ¿verdad?, de hambruna. Millones de personas mueren por hambre en el planeta. Hay un desequilibrio inclusive en la repartición de alimentos, en la distribución alimenticia en el mundo entero. Nosotros, por ejemplo, nos damos el lujo de muchas veces botar la comida que nos sobra, ¿sí o no? ¿Sí? Cuando en otros países, ¿verdad?, no tienen ese lujo porque ni siquiera tienen que comer. Esto, ¿verdad?, sumado a la crisis global medioambiental que hace que cada vez se produzca menos, que la tierra ya no aguante más y tenga que ser hasta cierto punto, ¿verdad?, fertilizada, es decir, puesto agentes químicos que más bien contribuyen a enfermedades en el ser humano. Se dice, ¿verdad?, a través de la Asociación de Farmacéuticas en el mundo entero, que muchos de los químicos utilizados en la fertilización de los alimentos o el proceso también de los alimentos han traído enfermedades al ser humano. Cáncer, ¿verdad? Enfermedades como que están disparados, ¿verdad? Como diabetes, por ejemplo, enfermedades que tienen que ver con la genética inclusive, o sea, alteración de la genética y bueno, una serie de enfermedades que son provocadas precisamente porque el hombre está sobreexplotando la tierra. El Señor, ¿verdad?, al pueblo de Israel le mandó a que trabaje en la tierra, ¿verdad?, que trabaje en la tierra 6 años y el 7º año la hagan descansar, ¿sí o no? Que mire, de los 7 años, el Señor les dijo a Israel, 6 años trabajen en la tierra, pero el 7º año la van a hacer descansar. En el año 6º tenían que ellos sembrar y producir de tal manera que supla al 7º año. ¿Por qué era necesario este año de descanso? ¿Por qué? Porque era necesario que la tierra también, ¿verdad?, vuelva ¿verdad?, naturalmente, ¿verdad?, a activarse de tal manera que la producción sea una producción sana y no como la que tenemos hoy en día. Los productos de primera necesidad se encarecen no tanto por la semilla y no tanto por los agricultores que labran y siembran el producto, no, se encarecen por los productos que le tienen que colocar para que el fruto, ¿verdad?, de lo que se siembra sea un fruto apetecible y vendible más que nada, porque si usted, ¿verdad?, hoy por hoy, no sé si usted escuchó las noticias hace unas 2 semanas atrás, se quejaban los arroceros del sector de Machala, ¿verdad?, del sector de Machala, decían ellos que no pueden competir con el arroz que entra de Perú, por ejemplo, que entra por canales clandestinos, porque no es que entra por la frontera. Y dice que no pueden competir primero porque es más barato el arroz de Perú y segundo porque es mejor, ¿sí? Es agradable a los ojos, un grano largo y es un buen producto. Entonces dice, ¿cómo podemos competir nosotros con ellos? Meten el arroz clandestinamente, lo venden más barato y nuestro arroz queda ahí amontonado y no lo podemos vender. Entonces esa gente se está yendo a la quiebra a tal punto que están dejando los arrozales y se están dedicando a sembrar otras cosas, ¿sí? Entonces, más o menos para entender un poco, ¿verdad?, de las crisis que se viven. Nosotros todavía no tenemos esa, ¿verdad?, quizás ese remesón de hambruna en nuestra nación. Gracias a Dios, hermano, aunque sea arroz con huevito, ¿verdad?, pero podemos alimentarnos. O sea, y imagínese usted cómo será cuando realmente sucedan estas cosas. A tal punto que dice la Biblia, ¿verdad?, dice que decían los seres vivientes, ¿verdad?, 2 libras de trigo por un denario. Mire, un denario era el sueldo de un día, ¿sí? Era el sueldo de un día. Y con un denario solo se compraban 2 libras de trigo.
¿Cuántos panes salen con 2 libras de trigo? No lo sé, hermano. Quizás sale una gasa de pan, quizás sale, ya, tomando en cuenta el resto de productos que hay que comprar, ¿verdad? Para hacer el pan. En todo caso, con un denario solo puede alimentarse, ¿verdad? Solo puede alimentarse de una manera normal una sola persona. Ahora, imagínense un padre de familia como yo, ¿verdad? Con 4 hijos, más la esposa. ¿Cuántas cargas familiares? Son 5 cargas familiares. Otros tendrán 6, otros 7, hay otros que tienen 8, otros 9, otros 10, no lo sé, ¿verdad? Nuestro país se caracteriza por eso, ¿sí? Por tener, por mujeres que tienen muchos hijos, mucha bendición, ¿verdad? Aunque después no puedan como, no sé, no saben cómo alimentarlos, pero no importa, la bendición viene, ¿sí o no? ¿Sí o no que es así? ¿Sí? Mi suegra, pues no, tuvo 13 hijos, imagínense. Y eso era normal allá en su época. 13 hijos. Yo no sé qué haría con 13 hijos, hermano. No sé usted, pero yo no sé qué haría. Si con 4 no sé qué hacer, ¿verdad? Entonces imagínense, y que un día de trabajo represente solamente la alimentación de una persona, ¿cómo se alimenta el resto de la familia? O sea, más o menos para tener una idea de cómo será la situación en este tiempo, ¿verdad? Que el sueldo de un día sirva para comer ese día una persona. O sea, cada quien trabaja para comer ese día, pero tiene que ganar algo. Yo no sé cuánto representará en el sueldo nuestro, pero imagínense que el sueldo básico creo que está en los $400, ¿no? Divida 400 para 30, ¿verdad? Y esa división, ese resultado, 2 libras de trigo y se acabó. No tiene para nada más. Así que a comer pan, ¿verdad? Sin café, porque no hay para el café, solo alcanza para el pan nomás. Sí, pan así nomás, sin huevitos, sin nada, pan. Masa con agua y al horno, ¿sí? Tortillas nada más de pan, ¿verdad? Sí, pero hay algo interesante, ¿no? Que en la última parte dice, pero no dañes el aceite ni el vino, ¿sí? No dañes ni el aceite ni el vino. En, en el tiempo que se escribe esta carta, ¿verdad? El aceite y el vino eran considerados 2 artículos, ¿verdad? Valiosos, valiosísimos, caros. Tanto es así que aquel que tenía una viña era un hombre rico, ¿verdad? Aquel que tenía plantas de uva era un hombre rico, ¿sí? Aquel que tenía ¿verdad? Una hectárea de olivas, de plantas de oliva, era un hombre rico, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque eran considerados artículos de mucho valor, de mucho valor. Entonces, eso quiere decir que el hambre no es para todos. Mire, que el hambre no va a ser para todos. ¿Para quién va a ser el hambre? ¿Ah? El hambre va a ser para el pueblo, para los pobres, ¿sí? No va a ser para los ricos. Por eso es que, ¿verdad? Repito, ¿no? Y sigue diciendo que hay una mala equiparación de la distribución de las riquezas en este mundo. ¿Sí o no que es así? Un país entero a veces son 10 o 12 familias los que lo gobiernan y tienen la mayor riqueza. Y el resto es el pueblo el que sufre las consecuencias. Entonces los ricos no sufrirán. Vamos a ver Daniel 11:39, porque algo dice ahí acerca de esto, ¿verdad? Daniel 11:39, y luego volvemos ahí a Apocalipsis. Cuando habla, ¿verdad?, de las características del anticristo. Mire, porque esto de aquí es ya cuando está el anticristo en plena acción. Dice, desde el verso 38 leamos para entender un poquito. Dice, mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza. Esto va a ser el anticristo. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Verso 39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan. Mira, ¿quién colmará de honores el anticristo? A los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra, ¿verdad? Por precio repartirá la tierra. Más allá de lo que vimos acerca de él, que parece ser que tiene descendencia judía, que parece ser que es, ¿verdad?, un hombre que no le gustan las mujeres. Sí, así lo dice en el verso 34, ¿verdad?, de Daniel capítulo 11. Vemos también que tiene un poder, ¿verdad?, y que le da poder inclusive a gente que le honre, a gente que le siga, le va a dar ese poder. Por eso es que acá
se habla de no dañar ni el aceite ni el vino, porque la muerte, ¿verdad? Que es el caballo negro, ¿verdad? Que es la muerte, según lo que dice el capítulo 5 del verso 6, ¿verdad? Que tenía la balanza en la mano. Dice que este jinete o esta catástrofe, por así decirlo, no le es dado la autoridad para dañar a los ricos. Los ricos no sufrirán, por lo menos hasta aquí. Hasta aquí no sufrirán los ricos, ¿sí? Y eso es tremendo, hermanos, porque lamentablemente la historia de la humanidad ha tenido sus bemoles, ¿verdad? Por así decirlo, en cuanto a la distribución mundial de la riqueza. Si hacemos una lista, ¿verdad? Una lista mundialmente de las que salen en la revista Forbes, vamos a ver que solamente una veintena o treintena de hombres en el mundo son los que tienen el mayor poder económico, ¿sí? Y son los que de una u otra forma quieren gobernar o quieren hacer los planes para esta tierra y planificar todo, inclusive, ¿verdad? Lo que sucede hoy con el asunto del medio ambiente y los cambios climáticos. Entonces, no es extraño, ¿verdad? No es extraño ver cómo en el mundo entero se está orquestando, se está formando, ¿verdad? Estos tipos de, no movimientos, sino, ¿verdad? De organizaciones que de una u otra forma van a presentar o van a establecer una plataforma para la aparición del hombre de pecado, para la aparición del anticristo. Amén, hermano. Es decir, aquel que se opone a Cristo. ¿Ok? Bien, dice el cuarto sello, verso número 7. ¿Cuánto dicen gloria a Dios hasta ahí? Vamos a ver por el cuarto sello, ¿verdad? El quinto sello dice: cuando abrió el cuarto sello, verso 7, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que le montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. O sea, la característica de este cuarto sello, ¿verdad? Es una acumulación de todas las catástrofes anteriores, ¿verdad? Porque habla de qué? Habla de muerte, habla de, ¿verdad? De espada, hambre, mortandad, ¿verdad? Y con las fieras de la tierra. En el capítulo 24 del libro de Mateo, yo le voy a leer en el verso 7, dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá en un solo verso, dice, habrá pestes y hambres y terremotos. Mire, pestes, hambre y terremotos en diferentes lugares. Ahora, alguien dirá por ahí: pero hermano, siempre han habido pestes. Sí, es verdad. Hermano, hambres han habido en el mundo entero. Sí, sí, también es verdad, ¿verdad? Y terremotos, hermano, anteayer nomás que lo tembló la tierra en Quito, ¿verdad? Y salieron corriendo de la asamblea. Bueno, un caos se formó allá. Un sismo de 4.5 creo que está alrededor, ¿verdad? En el año 2016 nosotros sufrimos, ¿verdad? Un gran terremoto de más allá de 7 grados en la escala de Richter, que obviamente provocó una mortandad tremenda, principalmente en las zonas costeras de Manabí. Pero en el mundo entero la tierra tiembla, ¿verdad? Y siempre ha temblado la tierra. ¿Cuál es el asunto de los terremotos? ¿Cuál es el asunto de las guerras? ¿Cuál es el asunto de las pestes? ¿Cuál es el asunto del hambre? Que como nunca, como decíamos la semana pasada, como nunca, todo se encuentra de una manera globalizada, ¿verdad? Todo se encuentra de una manera como armada, como ahí unida unos a otros, a tal punto que hoy por hoy podemos nosotros conocer cuántos temblores o cuántos terremotos hay en el mundo en un día, ¿sí o no? Hoy por hoy ya la información lo dice. Usted va a la página, una página X en internet y revise ahí la tierra ha temblado en cuántos lugares y le va a aparecer. Y va a darse cuenta que como nunca en la historia de la humanidad, la tierra tiembla más que antes, ¿verdad? No solamente hablando de los terremotos, sino que también las pestes y las hambres aumentan a tal punto que combatir al ser humano, a pesar de la tecnología que tenemos, combatir las pestes
se hace cada día más difícil. No le hemos ganado la guerra, ni le ganaremos la guerra a esta nueva pandemia llamada COVID, ¿sí o no? COVID-19 porque fue en el 2019. Ya debería llamarse COVID-21 porque ya estamos en el 2021 finalizando y aún vemos que en Alemania comenzaron otra vez a cerrar, ¿verdad? A cerrar los lugares de concurrencia masiva. ¿Por qué? Porque nuevamente la pandemia ha repuntado y ahora se dice que es la pandemia de los no vacunados, así le han bautizado, ¿sí? La pandemia de los no vacunados, en otras palabras, diciéndole a la gente que no se ha vacunado, ¿verdad? Que la pandemia es solo para ellos, ¿sí o no? Bueno, paradójicamente, la mayoría de la gente que ha caído realmente son los no vacunados o aquellos que no se han puesto las 2 dosis, ¿sí? La mayoría de los que están ahorita en unidades de cuidados intensivos en Alemania. Y se está extendiendo por Europa, por toda Europa, ¿verdad? Se extenderá por Estados Unidos, volverá a extenderse por nuestras naciones. Pronto volveremos quizás, no lo sé, digo yo, nuevamente a restricciones, ¿verdad? A restricciones, a semáforos, que a amarillo, a naranja, a verde, no lo sé. Pronto volveremos a una situación si es que las cosas comienzan a aumentar. Se dice que en el último feriado, que fue creo de 4 días, creo que fue, ¿no? 5 días fue, ¿no? 5 días, que el último feriado en noviembre, ¿verdad? Después de ese feriado, a los 10 días o 12 días, comenzaron a verse los resultados del feriado. Y hoy por hoy, si usted revisa las noticias en Ecuador o en Guayaquil mismo, ¿verdad? Usted ve que hay un índice más o menos de un 40%, de 40 a 50% reportaban en la mañana de las camas usadas ya de cuidados intensivos, ¿verdad? Que es para el COVID, para el COVID. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Le ganamos la guerra al COVID? No. ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo? Que los que no se vacunaron tienen que vacunarse, ¿sí o no? ¿Sí? Tienen que vacunarse. Entonces, hoy por hoy, escuche, en Alemania, si usted quiere ir a comprar, usted no puede comprar si no tiene las 2 vacunas. Usted quiere irse a la metro, usted no puede subir a la metro si no tiene las 2 vacunas. Usted quiere irse al estadio, usted no puede entrar al estadio si no tiene las vacunas. Usted quiere viajar, qué sé yo, no puede hacerlo si no tiene las 2 vacunas. ¿Sí me hago entender? ¿A dónde nos lleva, verdad, esta pandemia? Nos lleva al plano ideal, ¿verdad? Al ensayo, ¿verdad? De lo que será en un futuro. ¿Cuál es el ensayo futuro? ¿Quieres comer? Tienes que tener el sello. ¿Quieres comprar? Tienes que tener el sello. ¿Quieres estudiar? ¿Tus hijos quieren estudiar? Tienen que estar sellados. ¿Sí? Amén, hermano. Si en la casa el papá es de esos, ¿verdad? De esos pentecostales huesos colorados, dice, no me vacuno, los hijos lo entregarán. Acá hay uno, ¿verdad? Es mi papá, pero nos pone en riesgo a todos. Sello. ¿Sí? Así será, o sea, lamentablemente así será. Por eso el Señor hablaba, ¿verdad? De que el hijo entregará al padre, ¿verdad? La nuera a la suegra, ¿sí? El yerno a la suegra, bueno, eso no importa ya. ¿Sí? Pero así será, ¿verdad? Así será el tiempo que se viva, que el mundo entero viva. Entonces, ¿por qué? Porque todo el mundo será llamado al sello. Ustedes tienen un experimento para hacernos entender al mundo entero que sí se puede inocular a todo el mundo. Y ya lo han logrado casi. ¿Cuántos no se han vacunado acá? Pronto dirán, usted tiene que vacunarse. ¿Sí? Entonces, cuando sea el sello, ya no podemos decir, nadie podrá decir, ¿cuántos no tienen el sello? Levante la mano y se lo llevan preso, a sellarlo o a matarlo. ¿Sí? Esa será, ¿verdad? La consecuencia de aquel que no quiera sujetarse o someterse a la orden mundial del sello de la bestia. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muchos lo verán como un beneficio, como hoy lo ve la mayoría de la sociedad en cuanto a la vacuna. Para la sociedad, la vacuna es un beneficio, ¿verdad? Aunque nadie sabe qué le pusieron, ¿sí o no? ¿Quién sabe aquí qué le pusieron? Nadie, porque aún, ¿verdad? Aún ni la compañía farmacéutica más grande, ¿verdad?
con todo el conocimiento y la tecnología, puede decir con seguridad, pónganse porque no pasa nada. Nadie sabe los efectos secundarios de esta vacuna, ¿sí o no? Nadie sabe. Todo fue por poder económico. Si usted se pone a pensar es así. Sacó el uno la vacuna, la sacó Moderna. Traje Moderna, vino otra y otra. ¿Por qué? Porque hay millones y millones de dólares invertidos acá. Acá estamos hablando de poder económico. ¿Sí o no? Y obviamente se vale del terror, ¿verdad? Y del temor que tiene el mundo entero en cuanto a esta enfermedad. Porque eso es una realidad. Y yo la semana pasada les decía que cuando la pandemia estaba en pleno auge, ¿verdad? Alguien estornudaba y la gente salía corriendo, ¿sí o no? Estaba un estornudo y la gente se abría, ni te acerques a ese estornudo. ¿Sí o no? Hasta los gallinazos bajaban, ¿verdad? Por si acaso. Y yo les contaba que tengo una tía que estaba delicadita y me fui a visitarla, hermano. Me fui a visitarla. 6 horas viajé de aquí a Ambato para visitar a mi tía, que le agradezco mucho porque por muchos años nos ayudó. Y me fui a visitarla y no me dejaron entrar, hermano. No pude verla. Y mis primos me dijeron, hermano, si quieres verla, porque ni ellos me vieron, de lejito no me hablaban. Si quieres verla por Zoom. Y así será en el futuro, hermano. Si queremos vernos, solamente por Zoom, ¿verdad? Sí, así será. Esa es la tecnología futura. Amén, hermano. Sí. Entonces, mire este cuarto sello, ¿verdad? Que es la acumulación de catástrofe, pandemia. Ahora, como le decía, alguien dice, pero pandemia siempre han habido. Sí, siempre. Mire, es más, el coronavirus mató menos gente que la gripe española. ¿Sí o no? Antes del coronavirus hubo una pandemia. Bueno, no se puede decir que era una pandemia, se puede decir que era una epidemia, ¿verdad? La gripe del chancho, ¿no? La gripe aviar, luego la gripe porcina, ¿verdad? El H1N1, ¿verdad? Luego vino H1N1 ni sé cuánto y así las mutaciones. Entonces, ¿han habido o no ha habido? Y por eso es que la gente, pollo, un tiempo las polleras se fueron a quiebra, hermano. ¿Sí o no? Nadie quería comer pollo. ¿Sí? Y bueno, en realidad, hoy por hoy no podemos decir que disfrutamos de un buen pollo. Los únicos que comen un buen pollo son los del campo. El pollo que usted y yo comemos es un pollo lleno de inyecciones, hermano. Pura hormona, es verdad lo que le digo. Pura hormona. ¿Sí? Entonces, por eso es que ese pollo sabe medio raro, no tiene ni sabor. Lo mismo es el chancho, ¿sí o no? Porque ahora han sacado, bueno, el chancho que lo crían para la venta, ¿verdad? Cosa que sale el chancho una carne purita, blanquita, cuando el verdadero chancho es decía mi mamá, el abacero, ¿verdad? El chancho de la baza. Entonces, como usted puede observar, no mire estas cuatro, por lo menos hasta estos cuatro jinetes, este cuarto sello, todo tiene que ver con lo que el Señor dijo. Guerras, rumores de guerra, peste, hambres, terremotos en diferentes lugares. Eso dijo el Señor. O sea, coincide lo uno con lo otro, ¿sí o no? Sin embargo, en el libro de Mateo capítulo 24, en el verso 8, el Señor dijo, y todo esto será principio de dolores. Tremendo, ¿no? Cuando la gente dice ya no más, es el principio recién. Recién empieza, hermano. ¿Sí? Principio de dolores, ¿verdad? Y en algún momento se lo comparó hasta con los dolores de la mujer encinta. ¿Cómo empiezan los dolores de la mujer encinta? ¿Ah? Bueno, yo no puedo hacer porque no soy mujer, pero yo imagino, ¿verdad? 4 hijos, ¿verdad? Entonces yo ya lo que uno está es atento. Dime a qué hora te llevo y yo te llevo. Eso es lo que hace el hombre, ¿verdad? Ya dime cuándo ya y yo te llevo nada más. ¿Sí? Me acuerdo que ya, no sé si eran mi 3er hijo, ¿verdad? Ya le llegó la hora de comenzó el dolor, hermano. Y yo agarré ya el bolso, me subí al carro y me fui al hospital, hermano. Y cuando ya estaba en medio camino, faltaba la que iba a dar a luz, hermano. Regresa a verla, ¿verdad? Así más o menos pasa cuando uno está medio ahí. Sí, imagínense, nos dice que esto será principio de dolores.
Principio de dolores. ¿Cómo será ya cuando esté en pleno auge, verdad? ¿Cómo será la situación? ¿Ah? Por eso la escritura dice que si los tiempos no fuesen acortados, ¿verdad? Si ese tiempo no fuese realmente un tiempo pequeño, ¿quién puede sobrevivir ese tiempo? ¿Ah? ¿Quién puede sobrevivir ese tiempo? Por eso es que para el que se quede va a ser muy difícil, hermano. Muy difícil. Y es ahí donde como iglesia, ¿verdad? Como iglesia exhortamos y nos exhortamos a nosotros mismos, por si acaso, ¿verdad? Porque como pastor tengo que decirle a usted y usted tiene que también tomar su propia decisión, a no desprenderse del Señor, a no descuidarse de su vida espiritual. Es fácil, hermano, que el enemigo lo envuelva al hombre y lo aleje del Señor. Es facilísimo. Fácil, es muy fácil. Y por eso es que tenemos que mantener la actividad espiritual. No lo vea como una carga la oración de la mañana. No lo vea como una carga congregar. No lo vea como una carga la vigilia. No, véalo con otros ojos. Véalo como la ayuda que necesita, como el combustible que necesita para poder seguir adelante. Amén, hermano. De esa manera, véalo. Véalo como el momento, ¿verdad?, adecuado para que usted y yo nos rindamos al Señor y el Señor nos ayude y nos llene de su gracia y su misericordia para poder continuar en este camino difícil que ni siquiera ha empezado. Ni siquiera ha empezado el principio de dolores. Ni siquiera ha empezado. Porque nosotros no vivimos en un país, por ejemplo, donde la gente muere porque no tiene agua ni comida. No vivimos en ese país. Hace un tiempo atrás veía una serie de un hombre que recorrió África en moto. Si algún momento usted quiere verla, véala. Es un youtubero, es decir, un youtuber, ¿verdad? Que él en su moto, era español de España, él de su moto quiso recorrer todo África y se recorrió toda África. Y él iba a esas aldeas, hermano, donde la única comida que tenían, ¿verdad?, era un poco de arroz y un poco de frijoles. Esa era su comida de mucha gente. Donde no había agua, donde él llevaba su agua personal y tenía que darle a veces a los niños. ¿Por qué? Porque se morían de sed. ¿Sí? Pasaba él muchas fotografías de niños arrastrándose, ¿verdad? Arrastrándose para coger de la basura o comer de la basura, algo que los ayuda a sobrevivir. Entonces, esos cuadros nosotros no los vivimos, ¿sí o no? Porque aún hasta los mendigos que van a la basura encuentran un arroz con media por ahí, ¿verdad? Que alguien no quiso. ¿Sí? Y comen, allá no es así. Y aunque nos da pena a veces ver la gente ¿verdad?, que anda comiendo entre la basura, pero aquí la gente es generosa, la gente pasa y dijo, no, ya ven para que comas, aunque sea por ahí 50 centavos o al dolarazo, ¿verdad? Ahora hay el cincuentazo, me dicen, yo no sabía. Con 50 centavos le dan un plato de comida. Vivimos en Ecuador, hermano. ¿Sí o no? Vaya a otros lados a ver si con 50 centavos come. Y le digo, tuve la gracia y el favor de Dios de estar 2 años en Europa. ¿Sí? Y en Europa usted sale a comer un plato de comida le cuesta 10 euros, o sea, aproximadamente $12. Un plato de comida. ¿Sí? Si usted quiere comer con su familia entera afuera, son 60, 70 euros. Depende del porte de la familia, ¿verdad? Y lo que vaya a comer. Entonces, nosotros acá, gracias a Dios, no sufrimos. ¿Quién pasó hambre en la pandemia? Levante la mano, el que pasó hambre en la pandemia. ¿Ah? ¿Sí o no? Oiga, si cuando trabajamos, cuando no era pandemia comíamos 2 veces al día, en la pandemia comíamos 3 veces al día, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque cuando no era la pandemia yo salía a mi casa sin desayunar. Almorzaba en el trabajo y después en la iglesia merendaba. ¿Cuántas veces comía? 2. En la pandemia que no trabajaba, desayunaba, almorzaba, merendaba y en la noche cualquier cosita. 4 veces, hermano. Y pandemia, ojo. Entonces, esa es la bondad y la gracia y la misericordia de Dios para esta nación. Pero no se ríe mucho. Y conténtese, está bien, pero escúcheme. Hace unos días atrás,
un vaso profético, dijo algo interesante y que debe llevarnos a la reflexión. Él dijo, la maldad de esta nación ha llegado a mi presencia. ¿Sabe por qué? Porque en ningún país de la región, inclusive Colombia, que era considerado el país, ¿verdad?, más peligroso, están pasando las cosas que pasan en nuestra nación. Las cosas que pasan en nuestra nación ya tienen que ver, ¿verdad?, con una perversidad aumentada del corazón humano. ¿Sí? Porque de pronto si yo me acuerdo, ¿verdad?, antiguamente nos asaltaban, ya nos ponían ahí, nos robaban y se iban. Ahora no, le van matando, pues hermano, ¿sí o no? En la cárcel, ¿cuándo se ha visto lo que ha pasado en la historia del Ecuador? ¿Cuándo se ha visto? Eso se veía en Carandiru, en Brasil, quizás en una revuelta que hubo por cuestiones sociales, pero nunca, nunca por causa de bandas, ¿verdad? Por causa de bandas delincuenciales, de organizaciones delincuenciales. Nunca en la vida. ¿Y quiénes han pagado? Bueno, han pagado gente que no tiene nada que ver con pandillas ni con organizaciones delincuenciales. Los últimos más de 40 muertos eran los de tránsito. Gente que no tenía nada que ver con la delincuencia. ¿Se da cuenta? ¿Y cómo pagaron? No es que, oiga, de pronto si le hubieran, ya, una puñalada y moría, pero descuartizado, hermano, degollado, jugando pelota con las cabezas. O sea, ya la mente, mira hasta dónde ha llegado la perversidad del corazón. ¿De quién? De nuestra nación. He ahí, hermano, he ahí la importancia de escuchar la voz de Dios y decir, Señor, perdónanos y ayúdanos porque la maldad está subiendo a tu presencia. Usted dirá, pero yo no soy. No, no, pero como nación sí, pues hermano. Y cuando el juicio cae sobre una nación, ¿salimos o no salimos afectados todos? Todos. ¿O acaso cuando sale el sol a usted no lo quema? ¿O cuando llueve no se moja? Cuando llueve, llueve para todos. Y por eso es que los llamados, ¿verdad?, a interceder, los llamados a clamar, ¿verdad?, a Dios por causa del pecado de esta nación, somos nosotros. Y de esa responsabilidad no podemos librarnos. Alguien diga amén. No podemos librarnos. Entonces los días lunes y los días martes, que son cultos de oración, la iglesia debe estar repleta, más que los miércoles y los domingos. Todos los días debe estar repleta, pero los días lunes y los días martes debe ser mucho mayor la asistencia. Y qué pena da, hermano, que los días martes no se vea mucha asistencia acá. En el primer culto un 60%. En el segundo culto ya baja un 40%. Cuando son cultos de oración. Mire, yo congregaba una iglesia bautista. Yo nací en una iglesia bautista. Y en la iglesia bautista teníamos un día a la semana de culto de oración, era el día martes. Y el pastor decía, hermano, si usted quiere no venga toda la semana, por si acaso no lo teme usted hacía. Él nos decía, si usted quiere no venga toda la semana, pero el día martes no falte. Bueno, es que en la oración uno va cogiendo el compromiso con el Señor y él sabía eso, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los días que nosotros realmente no podemos, no debemos faltar? Los días del culto de oración. La oración es una carga. Cuando vamos al cerro, nos quedamos 2 horas en la madrugada en la oración. Cuando vamos a la vigilia, ¿cuántas horas dedicamos a la oración? 2 horas a la oración. ¿Por qué? Porque la oración mueve la mano de Dios a favor del clamor de su pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Entonces, si la maldad está subiendo a su presencia de esta nación, como subió la maldad de Sodoma y Gomorra, vino juicio sobre Sodoma y Gomorra. ¿Sí o no? Vino juicio. ¿Qué le espera a nuestra nación cuando la maldad se ha multiplicado? Dice Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso está pasando, el amor se está enfriando, la gente mata sin piedad. Sin piedad. ¿Y quiénes matan? 14 años, 15 años. ¿Qué sabe un muchacho, hermano, de 14 años, de 15 años? Y ya es un asesino en potencia. ¿Dónde está la familia? Mire cómo ni siquiera vivimos todavía esta época terrible y ya vivimos una decadencia moral en cuanto a la familia. ¿Dónde deben estar los muchachos de 14, 15 años? Estudiando y en su casa, estando sujetos a sus padres. Mi hermano, eso deben estar haciendo. Pero los padres no cumplen su responsabilidad.
allá que se pierdan los hijos. Y por eso es que lamentablemente muchos hijos han tomado el camino equivocado, el camino de las drogas, porque no hubo un padre que les dio una buena cueriza cuando estaban en la calle y los retorne a casa. Amén, hermano. Sí. No un padre que los sujete bien. Sí. Eso es lo que está pasando en nuestra sociedad. Sigamos, el quinto sello. Quinto sello, verso 9. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Habrá un número de personas importantes que se salven en la gran tribulación. ¿Sí? No serán arrebatados porque la iglesia ya se ha ido, sino que sean mártires en la gran tribulación. Es decir, aquellos que, habiendo de cierta manera escuchado del Señor, ¿verdad? Y cuando vean a la iglesia levantada, dirán, era verdad, me quedé por esto, por lo de aquí, por lo de allá. Entonces habrá mucha gente que peleará, ¿verdad? Ahí su salvación, aunque le cueste la tortura, el huir a los montes, aunque le cueste ser un paria, aunque le cueste morir decapitado. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 4, ahí en el verso 4, dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Dice, y vi las almas ¿de quién? De los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero dice ahí de los decapitados, imagínense, ¿no? O sea, que para que tenga la oportunidad, ¿verdad? Primero tendrá que negarse a la marca, tendrá que rebelarse contra el anticristo que tendrá el poder mundial y contra toda autoridad, porque toda autoridad estará sujeta al anticristo. ¿Sí? Y luego, ¿verdad? Y luego tiene que morir en sacrificio. Aquí están, esas son las almas, ¿verdad? Las almas que están debajo del altar. ¿Por qué debajo del altar? Porque debajo del altar se ponía, o a los pies del altar se ponía, en el Antiguo Testamento, según el libro de Levítico, capítulo 4, verso 7, se ponían los sacrificios. Vamos a Levítico 4:7 para hacer un paralelismo ahí. Levítico 4:7. Dice, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Dice, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. En otras palabras, ¿verdad? Esta sangre, ¿verdad? Era la sangre expiatoria, ¿verdad? Era la sangre que servía para la limpieza. Ahora, paralelamente a lo que estamos viendo, ¿verdad? Los que están debajo o bajo el altar eran las almas de los que han sido muertos por causa de la palabra. Y ya vimos que estos son aquellos que van a ser salvos o van a estar, ¿verdad? Delante del Señor, ¿verdad? Cuando mueran durante la gran tribulación. Amén, hermano. Ahora, en Mateo 24, para hacer otra vez el paralelismo, ¿verdad? En Mateo 24, verso 9, después de que el Señor dice que todo esto será principio de dolores, dice, entonces os entregarán a tribulación. Mire, entonces, 24:9, Mateo 24:9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Sí? Mire, en otras palabras, aquel que en la gran tribulación, ¿verdad?, decida pararse firme diciendo, creo en Jesucristo como el Salvador y no le entregue
¿verdad?, su alma, ni se deje sellar, ni tampoco se sujete, ni se someta a ninguna autoridad del anticristo, ¿verdad? Dice aquí que será decapitado. Amén, hermano. Será un tiempo terrible. Solamente podría ser comparado con la persecución de la iglesia primitiva. Leía unos libros hace unos años atrás, la historia del cristianismo. Le recomiendo que se lo compre. ¿Cuántos invierten en el reino de los cielos? ¿Ah? Inviertan en libros que le sirvan para que estudie. La historia también es buena conocerla. Usted no sabe que esta palabra llega a nuestras manos, pero le costó la vida a muchas personas, ¿sí? Para que usted y yo tengamos esta Biblia, que no queremos ni cargarla a veces, le costó la vida a muchas personas, ¿sí? Mire, dice en este libro que yo leía, en el tiempo de la persecución, en el tiempo cuando decir Jesús era sinónimo de muerte, ¿sí? Había una mujer que tenía 7 hijos. 7 hijos. Así como un rondín tenía ella sus hijos. Y le decían a la mujer que niegue a Jesús como el Rey soberano y como el Salvador, y no le pasaba nada. Y ella no negó a Jesucristo. Y comenzaron desde el más pequeño, desde el hijo más pequeño, a desmembrarlo. No le estoy diciendo a matarlo, porque de pronto lo mataban al uno, al otro, ¿verdad?, en un fusilamiento general. Quizás, ¿no? Pero como padre, ver que a tu hijo le comiencen a sacar los dedos, le comienzan a sacar las uñas, luego le corten un brazo, luego el otro brazo, qué sé yo, ¿verdad? Y ver sufrir así, yo no sé cuántos realmente resistirán, ¿verdad? Resistirían esa crueldad para que niegue a Jesús. Y así mataron a sus 7 hijos y luego la mataron a ella. ¿Ah? ¿Por qué los mártires? ¿Por qué los mártires? ¿Por qué, verdad? En Hebreos 11, si usted lee el libro de Hebreos 11, vamos un ratito a Hebreos 11, para tener una idea, ¿verdad? Libro de los Hebreos, capítulo número 11. Dice, verso 33, en adelante. Dice que por fe, mire, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resultado, resurrección. Otros, dice, mire, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. ¿Sabe lo que significa aserrados, verdad? ¿Ah? Así es que los ponían boca abajo, abiertas las piernas en unas cruces en tipo de X, ¿verdad? Y ahí los comenzaban a cerrar. Ahí los comenzaban a cerrar. Dice, aserrados, ¿verdad? Estamos en el verso número 37. Dice, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos. Mire, por los desiertos andaba esta gente huyendo, con familia entera, la iglesia primitiva, por los montes, por las cuevas, por las cavernas. Y todos estos alcanzaron buen testimonio. Mediante la fe no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En otras palabras, ellos por la fe de saber que había algo mejor que la misma vida, fue que se mantuvieron así. Amén, hermano. En la gran tribulación, por la fe, ¿verdad? De que saben que la iglesia se fue y está en la presencia del Señor, ellos van a alcanzar algo mejor, pero les costará ser perseguidos y les costará ser decapitados. Amén, hermano. Ahí en Apocalipsis,
capítulo 7, verso 9. Apocalipsis 7, 9 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Verso 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Mire, entonces en el quinto sello, ¿verdad? En el quinto sello, después de mirar todas las catástrofes, el apóstol Juan de repente se encuentra con un cuadro. Aquí, si usted nota, ya ningún ser viviente, ¿verdad?, le dice: ven y mira. Aquí dice que él miró, ¿verdad?, directamente. ¿Y qué es lo que miró? Las almas. ¿Cuáles almas? De aquellos que habían salido de la gran tribulación. Ahora, ¿por qué el Señor le dice, verdad, que se les dio vestiduras blancas y se les dijo que descansasen un poco hasta que se completara el número de sus consiervos? ¿Por qué? Porque debe completarse, y el Señor, siendo Dios omnisciente, sabe cuánto es ese número, ¿verdad? Nosotros no lo sabemos, pero debe llegar al fin de la gran tribulación, porque muchos serán perseguidos hasta el fin, ¿verdad? Es decir, hasta el año séptimo de la semana 70, de la cual habló el profeta Daniel. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo. Amén. Entonces, hermano, ¿cuál es el énfasis en este quinto sello, verdad? Que las vidas de las que han sido, ¿verdad?, mártires o sacrificadas como una ofrenda a Dios, son por dos cosas, ¿verdad? Por dos causas. Por causa de la palabra de Dios y por causa de la verdad de Dios, ¿verdad? Por su testimonio. Dice el verso 9 en la parte final, dice: por la palabra y por el testimonio que tenían. Amén, hermano. Por la palabra y por el testimonio que tenían. Por eso es que se les dijo: descansen un poco más, ¿verdad? Ahora, note usted que en el verso 10, estas almas claman y dicen: ¿hasta cuándo, verdad, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Sí? Como no es la iglesia, porque la iglesia no busca venganza, ¿sí o no? La iglesia no dice: Señor, ¿hasta cuándo no vengas? No, no. La iglesia, ¿qué clama? La iglesia clama misericordia por las almas que se pierden, ¿sí o no? La iglesia clama misericordia porque aún no ha venido el arrebatamiento, aún no se produce ese evento. Y mientras ese evento no se produzca, aún hay esperanza para el ser humano. ¿Cuántos lo creen? Aún hay esperanza para que el hombre diga: Señor, yo quiero recibirte como mi Salvador y no quiero vivir ese tiempo grande y terrible que está pronto, pero muy pronto por llegar. Muy pronto. Bien dijo mi apóstol: yo creo, y yo también lo creo, lo soy sincero, que nosotros somos la generación del arrebatamiento. Escúcheme, yo creo que nosotros somos la generación del arrebatamiento. ¿Sí? Porque el escenario está listo, hermano. El ensayo de las vacunas ya fue probado, exitoso. El sello está listo también. La aparición del hombre de pecado está listo. ¿Sí? En el mes de octubre, para ser exacto, bueno, ha habido algunas reuniones, la última fue en septiembre o octubre, no recuerdo. Hubo una cita ecuménica mundial donde líderes religiosos, incluido algunos que se hizo, ¿verdad?, pasar ahí como evangélico, estuvieron de acuerdo en que en aras del amor todos deberíamos ser tolerantes, ¿sí? No importa la religión que usted profese o que yo profese, a la final Dios es el mismo, ¿sí?
¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Ah? El Dios suyo y el Dios mío no es el mismo Dios de los testigos en Jehová. No es el mismo Dios de los católicos. No es el mismo Dios de los Jesús solo. No, hermano. Su Dios y mi Dios es el Dios bíblico, a quien adoramos, a quien agradecemos, a quien bendecimos, porque por su gracia y su grande misericordia nos salvó a través del sacrificio expiatorio de su Hijo en la cruz del Calvario. Es lo que dice la Escritura y en eso hemos creído. No hemos creído en nada que esté aparte de la Biblia, porque para nosotros, ¿verdad? Una profesión de fe tiene que ver con la sola Escritura, con la sola gracia, con una fe, con un bautismo, con un Salvador y un solo Señor, Jesucristo, alabado sea su nombre. Póngase de pie. Póngase de pie, amada iglesia. Gloria a Dios, amén. Quisiera preguntar a los amigos que esta noche nos acompañan si ya hicieron su profesión de fe, ¿verdad? Porque esta cuestión es así. Porque lo dice la Biblia, por si acaso. No nos inventamos nada. Acá alguien dijo una vez, ¿y por qué tienen que hacer una oración? Bueno, hay que hacer una oración por la siguiente razón. ¿Por qué la gente tiene que decir, te recibo, Señor, como mi Salvador? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Romanos capítulo 10, verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y para invocar, ¿qué hay que hacer? Así que si tú estás aquí esta noche y quieres invocar al Señor, yo te invito a que pases aquí al frente para que le digas, Señor, quiero que seas mi Salvador, para que sea un testimonio público, ¿verdad? No solamente nosotros como testigos, porque como testigos están los ángeles en el cielo. Si alguien acá nos visita por su primera vez y quiere recibir a Jesucristo como su Salvador, le ruego que pase al frente, si ese es su deseo, si esa es su voluntad. No tenga vergüenza, no tenga temor. Quiero componer una oración para que a través de esta oración el Señor le dé la salvación eterna. No la iglesia, no el pastor, Jesucristo trae salvación. Amén. Si ese es el caso de los amigos que nos visitan, no sé si ya sean cristianos, si ya han recibido a Jesús. Sí, sí, amén. Allá mi amigo, ya listo. Mi hermano, que está allá, listo. Ven, gloria al Señor. ¿Alguien más? Gloria a Dios. ¿Alguien más habrá acá? Sí. Gloria a Dios. Sí. Gloria a Jesús. Aleluya. Muy bien. Nos gozamos. Gloria a Dios. Amén. Bien. Cierra sus ojitos, iglesia. Amén. Gloria a Jesús. Te bendiga. Ora conmigo. Sí. Yo voy a acompañar una oración. Pero aunque sale de mis labios, sale de tu corazón. ¿Sí? Solo repite la oración. ¿Sí? Y conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús, Esta noche yo reconozco que necesito de ti, que tú eres el único Salvador de las almas. Por eso te ruego que salves mi alma, que perdones mis pecados, que borres mi falta, límpiame de toda maldad. Renuncio a todo pacto realizado. Dígale, realizado con las tinieblas. Renuncio, dígale. Renuncio a toda brujería, a toda hechicería, santería, en el nombre de Jesús. Y te recibo, Jesús, como mi Salvador. Te abro mi corazón. Te invito a mi vida. Ven, Jesús. Espíritu Santo, dile. Séllame como tu propiedad. Gracias, Señor. Hoy te recibo como mi Salvador. Hoy te recibo como mi Salvador. Gracias, Jesús. Oro por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Oro, Señor amado, por esta alma, Padre. Oro, Dios mío, para que se rompa todo pacto, para que se rompa toda cadena que lo esclaviza y que tu Espíritu Santo sople vida, vida nueva y vida abundante. Tu gracia lo alcance. Séllalo, Espíritu Santo. Ahora, llénalo de tu presencia. Llénalo, Padre. Permítele, Señor amado, que la revelación de tu palabra sea dulce, sea real en su vida y que tu Espíritu Santo lo pastoree a partir de ahora. Ayúdalo, Dios mío,
a crecer. Ayúdalo a permanecer y no permitas, Dios eterno, que el enemigo de su alma nuevamente, Señor, lo esclavice. En el nombre de Jesús, te ruego, Padre, ángeles lo cerquen, lo ayuden a él, a su casa, a su familia, Dios eterno, Dios mío, y que sea un vaso de honra, un vaso, Padre eterno, una herramienta útil en tus manos. A partir de ahora, Dios mío, en el nombre de Jesús, sellado es para gloria de tu nombre. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dar una fuerte alabanza a Jesucristo. Amén.